Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Para todos ustedes que nos acompañan en esta mañana, un feliz día les deseo de parte del Señor, el milagro maravilloso de la vida. Por eso adoramos a nuestro Dios como el dueño de la vida, aquel en el cual nosotros vivimos, nos movemos y existimos, aquel sin el cual nuestra vida no es igual, no es lo mismo, no tiene sentido, porque solamente en Dios encontramos plena felicidad. Vamos a ponernos entonces en las manos de este Dios que es amor, de este Dios que es la fuente de todo beneficio, de toda bondad, de toda cosa buena que nos sucede en nuestra vida. Y para eso invocamos entonces a nuestro Dios uno y trino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te damos gracias en este día, porque como iglesia, como cristianos, como tus hijos, como creyentes en ti, iniciamos este nuevo amanecer. Te damos gracias, Señor, por cada manifestación constante de tu amor. Te damos gracias, Señor, porque en los momentos de dificultad nos sostienes, en los momentos de duda nos guías, en los momentos de alegría nos la plenificas con tu presencia, en los momentos en los que se manifiesta nuestra debilidad, estás tú allí para ser nuestra fortaleza. En los momentos en los que caemos, tú nos levantas. En los momentos en los que con humildad reconocemos nuestros pecados, tú no nos condenas y no te enojas, no descargas tu ira contra nosotros, sino que nos acoges en tu amor y en tu misericordia, y a través del sacramento de la reconciliación nos ofreces una vez más tu perdón, tu compasión, tu amor, tu misericordia, y nos reconcilias nuevamente contigo. Ayúdanos a seguir caminando en este viaje especial de la Cuaresma en la que nos encontramos, para que con un corazón bien dispuesto nos lleguemos a ti y juntos celebremos como una sola iglesia, como una sola fe, animados por un solo espíritu, el triunfo de la resurrección de tu Hijo y la esperanza de nuestra propia resurrección. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hablando del amor y de la misericordia de este Padre que ilimitadamente nos ama, que tiene por nosotros un amor eterno, en este cuarto domingo de la liturgia en la Cuaresma, vamos a tomar un evangelio muy conocido, muy hermoso, pero que no deja nunca de inspirarnos y que no deja de llenar nuestro corazón de mucha esperanza. Es el evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano, y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre, y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos.
Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no le dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y, echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístanla. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó: ¿qué pasaba? Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este cuarto domingo de la Cuaresma, en la liturgia universal de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesús, se conoce como el Domingo de Letare. Nos alegramos, nos gozamos, nos dejamos llenar de la alegría que procede de Dios, una alegría espiritual, porque contemplamos palpable, concreta, evidente en nuestra propia vida la misericordia de Dios. En medio de las penitencias, de los sacrificios, de las mortificaciones, de la oración, de los actos de caridad propios de este tiempo de la Cuaresma, de la sobriedad también, de la moderación, de la modestia al comer, al vestirnos durante este tiempo de la Cuaresma, se hace como una pequeña pausa en el medio de todo este desierto espiritual de la Cuaresma para alegrarnos con la misericordia de Dios. ¿Y qué mejor forma de meditar y de profundizar y de reconocer y de alabar la misericordia de Dios que a través de esta parábola tan hermosa que nos ofrece el mismo Jesús en ese evangelio que se caracteriza precisamente por mostrar el rostro misericordioso de Dios a través de la persona, del ministerio, de las enseñanzas, de las acciones, aún de los gestos y de las actitudes de Jesús, que viene no para juzgarnos y para condenarnos, sino que viene para salvarnos, viene para morir por nosotros, viene para restaurar nuestra dignidad de hijos y de hijas de Dios que se ha perdido por el pecado. Es un hecho, es una realidad, es una situación constante de nuestra vida que no se puede negar y no se puede tampoco evadir el tema del mal y del pecado. Nosotros todos como seres humanos padecemos las consecuencias del mal y del pecado. Tanto sufrimos las consecuencias de nuestras propias faltas y pecados, como somos también víctimas de el mal y del pecado que las otras personas realizan
y que nos afectan a nosotros también. Así también como con las cosas que nosotros hacemos mal, con las malas palabras que salen de nuestra boca, con los malos deseos, con las malas actitudes que salen de nuestro corazón, con las malas acciones que nosotros hacemos cotidianamente, también nosotros convertimos a otros hermanos y hermanas en víctimas de nuestro propio mal. Es por eso que no hay ningún ser humano que pueda escaparse a esa realidad de pecado y del salario de ese pecado, que es la muerte. Solo Jesús, que se encarnó en el seno purísimo de la Santísima Virgen María y que se hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado, está libre de pecado. Y por supuesto, gracias a esa presencia y a ese plan de Dios para el cual la Virgen María desde toda la eternidad había sido escogida por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo para ser corredentora, comediadora, intercesora en favor nuestro, al ser el medio, el canal a través del cual Dios nos envió a su Hijo para nuestra salvación, es que María también es preservada del pecado. Por eso, la Iglesia, basada en la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, ha reconocido por 2000 años, por más de 2000 años, que la Santísima Virgen María es también concebida sin mancha de pecado original y sin mancha de pecado personal. La Virgen María y Jesús, entonces, o mejor en el orden en el que debe ser, Jesús y la Virgen María son las únicas dos personas humanas que han caminado por esta vida humana en la que nosotros nos encontramos en esta tierra sin haber cometido pecado. Todos los demás, todos nosotros, aún al nacer, como nos dice el Salmo 51, ya nacemos con una mancha de pecado. Ya venimos sujetos a las consecuencias negativas de ese pecado. Y es por eso que Jesús viene no para salvar a aquellos que ya se creen santos, que ya se creen salvados, que ya creen que por la fe en su corazón y por tener en los labios el nombre de Cristo, ya son salvados y ya no necesitan entonces de la misericordia de Dios, al estilo de los fariseos en tiempos de Jesús. Ese pueblo de corazón duro, ese grupo, esa secta de los fariseos en contra de los cuales Jesús promulgó, pronunció mejor las palabras más duras que pudo haber expresado él, movido por el amor que tenía precisamente por estas personas a las que también quería salvar, porque ya se creían ellos también purificados, santificados, llenos de toda clase de perfección y que por tanto no necesitaban la salvación. Jesús no viene a salvar a las personas que se creen así. Jesús viene a salvar a quienes nos reconocemos pecadores. Y es por eso que Jesús, en la misma oración que Él nos enseñó y que como Iglesia Católica venimos orando desde hace más de 2000 años, reconocemos precisamente ese pecado, esa limitación, ese mal nuestro que cometemos y por eso le decimos al Señor, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que Dios quiere, lo que Jesús nos inspira, lo que nuestra vida cristiana auténtica, genuina, al estilo de Jesús, no al estilo de las sectas, no al estilo de grupitos que se alejan de la sana doctrina para enseñar diferentes cosas contrarias, todas ellas al querer, a la voluntad de Dios, a la inspiración del Espíritu Santo, sino ceñidos en la unidad y en la verdad plena. Es como nosotros nos reconocemos pecadores y es lo que Jesús quiere de nosotros, es lo que el Espíritu Santo nos inspira, es lo que nosotros hacemos en esta Cuaresma de manera especial, reconocernos necesitados de la misericordia de Dios, necesitados del abrazo del Padre, así como ese hijo menor que se aleja de la casa del Padre, se gasta toda la herencia de manera totalmente inapropiada, totalmente pecaminosa, padece en su propio ser
las consecuencias de su decisión, de su pecado, de su falta, de su alejarse de la casa paterna, y recapacitando vuelve a ella y obtiene el perdón y la misericordia de su Padre. Así también nosotros, cuando pecamos, cuando por debilidad, por ignorancia, por la influencia negativa de los otros en nuestra vida, por no estar lo suficientemente cerca del Señor, caemos en el pecado, no lo negamos, no nos excusamos, no buscamos culpar a otros, no buscamos pretextos y justificaciones vanas y absurdas. Con humildad reconocemos nuestro pecado. Y el mismo Jesús, que es el rostro misericordioso del Padre, es el mismo Jesús que en el sacramento de la reconciliación, en su iglesia, en la Iglesia Católica, ha dejado el medio para que nosotros seamos una vez más reconciliados con Dios, como ese hijo menor en esta parábola tan hermosa. Yo los quiero invitar a ustedes a que, con un corazón sincero, con un corazón humilde, revisen su propia vida y reconozcan qué palabras, qué acciones, qué pensamientos, qué deseos, qué actitudes, qué gestos, qué intenciones contrarias al amor de Dios y contrarias a la voluntad de Dios han tenido ustedes en su vida. Y que preparen con mucha humildad la confesión para que al acercarse al Santo Sacramento que los reconcilia con Dios nuevamente por medio de la gracia del Espíritu Santo, puedan ustedes, como este hijo que estaba perdido y que fue hallado, que estaba muerto y que ha vuelto a la vida, ser hallados por ese Padre misericordioso, ser restablecidos a la vida eterna que ese Padre del cielo nos ha traído a través de nuestro Señor y de nuestro hermano Jesucristo. Amén. Hemos venido ya por espacio de 2 catequesis, adentrándonos en este tema tan importante de nuestra fe, para que no nos dejemos confundir y para que en medio de tantas propuestas religiosas que se nos ofrecen desde diferentes grupos, todos ellos autoproclamados cristianos, Iglesia del Señor, sepamos nosotros cuál es la verdadera iglesia y en cuál iglesia, en cuál de estos grupos en los que se predica a Cristo, está Cristo verdaderamente presente, porque se lo predica tal y como Él se nos manifestó, tal y como Él fue predicado también por los apóstoles suyos a los que Él eligió y en los cuales y a través de los cuales fundó su iglesia, una sola iglesia, con una sola enseñanza, con una sola doctrina, con una sola fe. Y para que en medio entonces de toda la confusión y de todo el caos que ofrecen diferentes pastores, autoproclamados pastores, que enseñan cosas muy diferentes de las que Cristo enseñó y de las que los apóstoles han predicado por espacio ya de 2000 años en la única y verdadera iglesia fundada por Jesús, que sepamos nosotros cuál es la verdad y que no nos dejemos confundir. Y este tema entonces, en torno al cual nosotros hemos venido meditando, es el tema de la apostasía, que es la mayor de las faltas, el mayor de los pecados que se cometen en contra de la fe, en contra de este don teologal, es decir, de este regalo que viene directamente de Dios, que es la fe, a través de la cual nosotros conocemos, seguimos, nos sometemos al amor, a la misericordia, a la ley de Dios también. Y ese gran pecado, el pecado de la apostasía, lo hemos definido tanto en el Catecismo de la Iglesia Católica, así también como con algunos pasajes que ya tomábamos de las Sagradas Escrituras, como un rechazo total a la doctrina cristiana, al mensaje cristiano, a la verdad de Dios, a la fe cristiana. Y como desde las Sagradas Escrituras mismas, recordábamos la semana pasada, que aquellos que se han alejado de la única y verdadera iglesia de Jesús, que es la Iglesia Católica, testimonio que nos da no solamente la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, sino también la historia, que la única iglesia que viene desde Cristo es la Iglesia Católica, y que por tanto todo aquel que se ha salido de la Iglesia Católica no solamente se cambió de religión y ya, no solamente dejó de ser católico y ya, sino que renegó, abdicó, apostató de la fe, es decir, rechazó a Cristo, rechazó
la persona de Dios, rechazó la voluntad de Dios, rechazó la verdad de Dios para empezar entonces a predicar y a vivir en torno a una fe diferente, a un evangelio diferente también podríamos decir, perdiendo por entero la posibilidad de tener a Cristo en su propia vida. Por más que en todos estos grupitos que se llaman iglesias a ellas mismas y que inclusive, como decíamos, tienen el descaro de llamarse Iglesia de Jesús, por más que saben quién es su fundador, siguen confundiendo y siguen engañando a tantas personas. Todos ellos antes católicos, porque decíamos que todos estos lobos vestidos de pastores, a donde vienen a llenar sus buches, sus vientres, con codicia, con avaricia, es en la Iglesia Católica, donde estamos las ovejas del único y verdadero rebaño de Cristo, a quien Jesús mismo estableció como pastor a Pedro. Y las ovejas de Cristo somos entonces las que estamos siendo apacentadas, pastoreadas por el único pastor que el buen pastor, Cristo Jesús, dejó establecido. Y entonces hablábamos en torno a este tema tan importante, y para esta última catequesis en torno a la apostasía, vamos a seguir avanzando entonces con algunas ideas, así también como con unos pasajes bíblicos muy importantes, algunos de los cuales vamos a poder leer y meditar aquí hasta donde el tiempo nos lo permita, otros que los vamos a dejar para que ustedes con mucha responsabilidad y con mucha seriedad, porque se trata de su fe, tomen nota de ellos y los mediten después en su Biblia, y que ayuden a familiares, a amigos, a conocidos, a vecinos, a compañeros de trabajo o de estudio que, engañados por las sectas, no se han convertido en cristianos como ellos piensan cuando creen que se van para estos grupitos y que ya se convirtieron en cristianos, que eran católicos y se convirtieron en cristianos. No, es un engaño grandísimo del demonio que ha llevado a muchas personas a creer que ellos son los cristianos y que nosotros somos católicos simplemente. Y no, los verdaderos cristianos somos nosotros, porque estamos en la Iglesia de Cristo. Nos dice San Juan, y lo leíamos la semana pasada, que en lo que se convierten todos aquellos que dejaron de perseverar en la Iglesia de Jesús y que se alejaron, en lugar de convertirse en cristianos como ellos lo afirman, se convirtieron fue en todo lo contrario, se convirtieron en anticristos. Y esa es una expresión muy fuerte, porque todos aquellos que rechazan el cuerpo de Cristo, rechazan a Cristo. Es que Cristo y la Iglesia son una sola cosa. Por eso San Pablo, en varios pasajes de sus cartas, señala que Cristo es la cabeza y la Iglesia es el cuerpo. Y un cuerpo sin cabeza es un cuerpo muerto. De la misma forma que una cabeza sin cuerpo es una cabeza muerta, no está completo el individuo. Es por eso que no se puede rechazar a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y pretender que estamos aceptando solamente a Jesús. De la misma forma en que no se puede aceptar al esposo, que es Cristo, y rechazar a la esposa, que es la Iglesia. Por eso, con tanta firmeza, con tanta dureza inclusive, es que San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 18 y 19, habla de los que se alejaron de la Iglesia como anticristos, no como cristianos, como anticristos. El gran pecado de la apostasía que cometen todos aquellos que se salen de la Iglesia de Jesús para adentrarse en estos grupos, los lleva entonces a convertirse en anticristos, en hombres y mujeres opuestos, cerrados en su corazón, en su mente, en su vida, a la presencia, a la enseñanza, a la influencia de Cristo, y por tanto no tienen salvación, no pueden tener salvación, así se crean ellos pues ya salvados. Decíamos que hay muchas mentiras que los pastores protestantes utilizan como estrategia para crear la confusión, a través de la cual pues van arrastrando a todas estas pobres almas de antiguos católicos por tradición, por costumbre, no por convicción, que no vivían plenamente su fe en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Jesús, y que fueron precisamente los que cayeron en las garras de estos mal llamados pastores, que son en realidad lobos
vestidos de oveja, vestidos de pastores. Han llevado entonces a todas estas pobres almas a una situación espiritual tan grave, tan delicada, tan triste como la del mismo Judas Iscariote, que podríamos decir en la historia fue el primer apóstata, fue el primero que, creyendo en Cristo, estando en el grupo de los apóstoles en la iglesia de Jesús, se alejó, y ya sabemos entonces cómo fue el final de este pobre hombre, que pudo haber sido un santo como los otros 11 apóstoles, pero que le creyó al demonio y dejó que la mentira del demonio, que es el padre de toda la mentira, cegara sus ojos y su corazón, y terminó entonces traicionando a Cristo. Dudó después de la misericordia de Dios y decidió ahorcarse, terminando así no solamente con su vida, sino con toda esperanza de redención y de salvación. Toda esta realidad que nosotros consideramos ahorita en torno a la apostasía nació entonces por allá en 1517 con el primer apóstata que fundó una secta, que es Martín Lutero, y que fundó la iglesia luterana. Y después de él, cada uno de los fundadores de sus propias iglesias y cada uno de los pastores que sirven a la mentira del demonio en cada uno de estos grupitos, en lo que se convierten es en apóstatas y se pierden ellos mismos si no se arrepienten y vuelven al camino de la verdad, de la misma forma que hacen condenar eternamente a todos aquellos que los siguen porque ponen en ellos su confianza. Y es que la fe que nosotros recibimos de Dios es algo que no está para que nosotros la sometamos, a la opinión personal. La fe como regalo de Dios y como depósito de todas aquellas verdades fundamentales que nosotros creemos, no se somete a la opinión personal de un hombre o de un grupito. Cuando al tomar de forma privada, personal, la interpretación de las Sagradas Escrituras, quieren cada uno de ellos a su conveniencia aplicar lo que para ellos es la verdad, alejándose de la verdad de Dios. Cuando nosotros recibimos las verdades de nuestra fe a través de la Santa Iglesia que Jesús fundó, y cuando esa verdad fundamental de nuestra fe la hemos vivido ya por espacio de 2000 años, siendo una sola verdad, una única verdad, en la Iglesia que es columna y base de la verdad, como nos dice San Pablo allá en primera a Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16, 14, 15 y 16, es entonces cuando vivimos plenamente nuestra fe. Pero cuando empezamos a opinar sobre nuestra fe y cuando nos queremos apartar de lo que Dios estableció, organizando la verdad de Dios a nuestro antojo, según nuestros intereses, es cuando ya no somos más cristianos y nos convertimos en apóstatas, en anticristos. Esa fe que recibimos de Dios requiere de nosotros no solamente la actitud de creer, sino también la obediencia. Así nos lo dice San Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 1, versículos 5 al 7 de su carta a los romanos. Jesucristo, Señor nuestro, por quien recibimos la gracia y el apostolado para predicar, ojo a esto, para predicar la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que estáis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y me da risa mientras que estoy leyendo este pasaje, porque recuerdo el discurso generalizado de todas las sectas que afirman que la gran prostituta, que la gran ramera es la Iglesia Católica porque tiene su sede en Roma. Y resulta que Pablo, la primera carta que escribió, la escribió precisamente a la iglesia que está en Roma, y no llama a la iglesia de Roma prostituta o gran ramera, sino que la llama iglesia de los amados de Dios, de los santos por vocación. Ya ven entonces cómo todos estos grupos no tienen la misma doctrina, es decir, las mismas enseñanzas que la iglesia de Jesús, y por eso
lo que enseñan, lo que predican, lo que, entre comillas, evangelizan, no es el evangelio de Jesús, sino que es la palabra de Satanás que les inspira sus corazones. El mismo San Pablo, en esa misma carta a los romanos, no a la iglesia que es gran ramera o prostituta, como decimos, sino la iglesia de los amados de Dios que están en Roma, santos por vocación, les escribe en el capítulo 16, versículos del 25 al 17, que eso que se está predicando, eso en lo que nosotros creemos como cristianos católicos, es una revelación del misterio mantenido en secreto durante muchos siglos, durante siglos eternos, pero que se ha manifestado al presente por las escrituras que lo predicen por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles, otra vez, para obediencia de la fe, a Dios, al único sabio por Jesucristo, a Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y por qué habla San Pablo de la obediencia de la fe? Es decir, de la necesidad nuestra, no solamente de creer, sino de obedecer a aquello en lo que creemos, porque el mismo Jesús, en el pasaje de Mateo 7, versículos del 21 al 23, está tirando por el suelo la doctrina, la enseñanza, la predicación, el mensaje de todas las sectas protestantes, de todas las sectas apóstatas, de todas las sectas que abdican, reniegan, apostatan de la verdadera fe, al decir lo siguiente. Mateo 7, del 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Allí Jesús está diciendo que no basta con invocarlo. Cuando todas estas sectas protestantes, comenzando desde Martín Lutero, tomaron de una manera supremamente mal utilizada el pasaje de Romanos 10, de versículos del 9 al 10, donde se dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor, y si profesas con tus labios que el Señor lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y creen ellos entonces que basta con hacer esas dos cosas y ya te salvaste. Falso. Allí nos está diciendo el mismo Cristo. Y San Pablo no podía enseñar una doctrina diferente de la que ya Cristo había enseñado en su evangelio. Dice el mismo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor, en todas estas sectas y grupitos entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Y ojo a esto, muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Esa es una de las actitudes y una de las estrategias del demonio en todas estas sectas y grupitos, y es la de poner a las personas a correr detrás de los milagros, a correr detrás supuestamente de estos lugares y de estos movimientos en los que sí hay poder, en los que sí se decreta y se manda y se ordena, inclusive a Dios, que haga cosas porque así lo creen los pastores y porque así les da la gana a los pastores. Y con esa actitud, con ese discurso, enredan y tuercen el camino de muchos en la fe. La respuesta de Jesús es: los felicito porque profetizaron en mi nombre y expulsaron demonios en mi nombre y porque hicieron muchos milagros en mi nombre. No, la respuesta de Jesús será: jamás los conocí, apártense de mí, agentes de iniquidad. Pueden tener mucha fe en el corazón, pero si no obedecen lo que creen, si no obedecen la Biblia que leen, si no obedecen la Biblia que predican, no se salvan, no entran al reino de los cielos. Y el mismo Jesús en Lucas capítulo 6, versículos del 46 al 49, dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Otra vez, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, les voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó profundamente y puso los cimientos sobre la roca. Y sigue pues Jesús describiendo allí cómo
esa casa no se cae porque sus fundamentos están bien cimentados en Cristo, en la verdad, en la obediencia de la fe, como dice San Pablo. Entonces, hay no solamente verdades de la fe en las Sagradas Escrituras que nosotros aceptamos cuando las creemos, sino que también hay órdenes de Dios, la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, el Hijo de Dios, que se encarnó y se hizo uno como nosotros, que fundó su iglesia, no para que nosotros escojamos en cuál iglesia estamos, en la que nos sintamos más bien, en la que griten más, en la que se desmayen más, en la que haya más don de lenguas, en la que haya más milagros, supuestamente, sino en la iglesia de Jesús. Y si no obedecemos en ese sentido, no vamos a entrar al reino de los cielos. Si no obedecemos a Cristo, que nos manda a confesarnos con aquellos a los que les dio el Espíritu Santo, para que los pecados que perdonen sean perdonados y los pecados que no perdonen sean retenidos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Si no obedecemos a Cristo, que nos manda a vivir en la unidad y a conservar un solo bautismo, sino que nos dejamos bautizar otra vez en la tina o en la alberca o en el lago o en el río por el pastorcito que lo que está buscando son nuestros diezmos, no vamos a entrar tampoco al reino de los cielos. Si no le creemos a Cristo, que en la Eucaristía nos dejó su cuerpo y su sangre, su alma y su divinidad, y blasfemamos de ese sacramento admirable en el que Cristo mismo está presente, no vamos a entrar tampoco al reino de los cielos. La fe cristiana es, por tanto, una fe de obediencia, es decir, no basta con decir que creemos, es necesario obedecer, porque a través de la fe que se ha enseñado en la iglesia por espacio ya de 2000 años, es como se hace discípulo de Cristo, el hombre que acepta a Cristo en su corazón. Y recordamos allá con Mateo 28, versículos del 18 al 20, la forma en la que Jesús quiere que sus apóstoles, sobre los cuales ha fundado su iglesia, hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes. Ahí está la iglesia católica, una iglesia que es universal. Y dice después Jesús, enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Ojo, todo lo que yo les he mandado. Eso significa todo. Todo significa todo. No saltarse nada. No escoger qué quiero creer, qué quiero aceptar, qué quiero seguir, a qué quiero obedecer. No, todo lo que yo les he mandado. Esa totalidad de la enseñanza de Cristo, esa totalidad de la doctrina de Cristo, solo está presente en la Iglesia Católica. Los grupitos protestantes, las sectas protestantes, podrán tener una partecita infinitamente pequeña de la verdad, pero no tienen la verdad plena. No tienen ese todo de la doctrina, ese todo de la enseñanza a la que se refiere Jesús. Y después dice Cristo, y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay grupitos que malinterpretan las Escrituras y bautizan en el nombre del Señor Jesús. Una brutalidad inmensa de todos estos pastores que a través de engaños alejan a las personas del verdadero bautismo y los condenan entonces a una muerte espiritual en la que no está Dios por más que lo invoquen, porque no están ceñidos sus corazones en la verdad de Dios. Dios toma muy en serio la apostasía y la falsa enseñanza. Cada libro del Nuevo Testamento, excepto la carta que San Pablo le escribió a Filemón, contiene advertencias acerca de la falsa enseñanza. ¿Por qué será esto? Porque Cristo sabe muy bien, y ya los autores del Nuevo Testamento, como San Pablo, por ejemplo, como San Pedro, como San Juan, entendían y reconocían que iba a ser una de las grandes amenazas que el demonio iba a sembrar desde el interior de la misma iglesia, a través de todos estos malos católicos que se alejaron y que se convirtieron después en perseguidores de la iglesia y que iban a denigrar, que iban a mutilar, que iban a atacar, que iban a manipular la sana doctrina, la enseñanza de Jesús dejada en su iglesia. Y es una tragedia que cuando el pastor, que en la mayoría de los casos fue ya católico antes, al alejarse
se está condenando él mismo. Y no solamente se condena a él mismo, la tragedia mayor es que aquellos que lo siguen, aquellos que ponen en él su confianza, también se pierden y se condenan. Es por eso que Jesús mismo en Mateo 15:14 dice: déjenlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ambos van a ir al infierno si no se arrepienten, si no vuelven al buen camino, si no aceptan nuevamente y plenamente la verdad de Dios. De ellos dice Jesús que son falsos maestros. Sí enseñan, pero no enseñan la verdad, enseñan la mentira. Y tienen apariencia cristiana, por eso es que es tan fácil que un católico mal formado, que un católico mediocre y perezoso se confunda y se pierda, porque todos estos, entre comillas, pastores, tienen apariencia cristiana, pero por dentro, vamos a ver qué son. Lo dice Jesús en Mateo 7:15-16. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Jesús es el mayor experto en identificar las sectas, y es por eso que Jesús nos hace esa advertencia. De la misma manera también San Juan, el discípulo amado de Cristo, está diciéndonos en su segunda carta, capítulo 9, versículo 11: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, ojo a esto, no lo reciban en su casa, ni le digan bienvenido. Y los católicos no hacen caso. Los católicos reciben a cuanto predicador, entre comillas, evangelizador, llega a su casa. No cuidan ustedes como católicos su fe, no cuidan la sana doctrina, no cuidan el estar en la iglesia de Jesús. Vamos a hacer una pausa para escuchar una oración que se convierte en canción para que nosotros sigamos con un corazón atento y con una mente dócil a la verdad de Dios. El momento más importante es estar aquí. El momento maravilloso es conocerte a ti. Eres mi vida, eres mi camino y eres mi verdad. Nada ni nadie me da el cariño como este que tú me das. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. No hay tristeza, no hay soledad, pues tú estás aquí. No hay un minuto ni un instante en que tú te alejes de mí. Es que eres mi amigo y nunca me dejas a mi lado, tú siempre vas. Por todo esto, desde ahora tú estarás en primer lugar. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré.
desde ahora en adelante a tu lado caminaré. Eres ahora mi fiel amigo y en mi vida te llevaré. Mi compañía, mi sol y cariño, oh Jesús, ese eres tú. Nadie en el mundo es tan valioso como tú, mi eterno amor. Tú mi tesoro, tú mi diamante, oh Jesús, solo tú. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús, yo nunca te dejaré. Eres tú mi tesoro, eres tú mi amor. Yo te amo, Jesús. Seguimos entonces avanzando en este tema tan importante. Del pensamiento de las sectas, que son todos estos grupos, no de cristianos, sino de apóstatas, de anticristos, de sus ideas religiosas, del concepto que presentan de la iglesia y del mal uso que hacen de la Biblia para manipular, para engañar, para confundir, hay que cuidarse. También San Pablo, así como Cristo, nos lo advierte cuando en la carta que le escribe a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9, dice lo siguiente: pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo les anunciara un evangelio distinto del que les hemos nosotros anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Ojo, pastor, protestante, hermanito, yo no estoy diciendo estas cosas porque tenga odio en contra de ustedes o porque tenga coraje en contra de ustedes. Todo lo contrario. Me preocupa la salvación de ustedes, hermanos protestantes, pastores. Me preocupa la salvación de todos esos hermanitos y hermanitas que antes eran católicos y que se han dejado arrastrar por la mentira de Satanás, de la cual ustedes como pastores protestantes son ministros. Yo no les digo esto porque los odio, yo no les digo esto porque tenga coraje en contra de ustedes, no. Como sacerdote, como ministro de Dios, como ministro de la iglesia de Cristo, que es su esposa, que es su cuerpo, me preocupa, me entristece el pensar que su salvación está en riesgo por creerle más la mentira a Satanás que la verdad a Dios. Por eso es que digo estas cosas. Por eso es que tengo este programa en la radio y quiero que alcance al mayor número de personas, católicos y no católicos, para que reconozcan una sola verdad, un solo espíritu de la verdad, una sola iglesia que es columna y fundamento de la verdad, y que dejen a un lado el orgullo, la soberbia, el odio que tienen en contra de esta iglesia de Jesús, y que se acerquen nuevamente para que sean perdonados y sean reconciliados. Porque nos está diciendo San Pablo que si ustedes anuncian un evangelio diferente del que ya se anuncia en la iglesia de Jesús, son malditos. Hermanitos, hermanitas, se están maldiciendo ustedes mismos. Están cargando con una maldición que es eterna. Todavía están a tiempo que puedan rectificar su camino, que puedan volver sus pasos al camino de la verdad y se arrepientan y sean perdonados. Como lo hemos dicho, continuamos con San Pablo. Como lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les anuncia un evangelio distinto del que ya han recibido, sea maldito, sea anatema. Y también en la carta que le escribe a su discípulo Timoteo, en el capítulo 6, versículos del 3 al 10, miren a la gravedad de estas palabras de San Pablo para ustedes, hermanitos protestantes, hermanos pastores protestantes. Si alguno enseña otra cosa y no se atiene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme con la piedad, está cegado por el orgullo y no sabe nada. Así creas que ya te sabe la Biblia de memoria porque te aprendiste unos pasajitos y los usas en contra de la iglesia de Jesús. San Pablo te está diciendo, no sabes nada, sino que padeces la enfermedad de las disputas y contiendas de palabras, de donde proceden las envidias, las discordias, las maledicencias,
sospechas malignas, discusiones sin fin, propias de gentes que tienen la inteligencia corrompida, que están privados de la verdad y que piensan que la piedad es un negocio. Todas estas acusaciones falsas en contra de la iglesia están motivadas ¿por qué? Por el amor al dinero, por la codicia, porque piensan ustedes que al ganarse esos dólares de más que obtienen como beneficio cuando cobran los diezmos de manera deshonesta y cuando además de los diezmos incluyen también que colectas, pactos, ofrendas, alianzas, todas estas cosas que ustedes cargan en contra de los pobres seguidores que se han ganado con engaños, están haciendo ustedes de la piedad un negocio, pero para su propia perdición. Y miren lo que les dice San Pablo: ciertamente es un gran negocio la piedad, con tal de que se contente cada uno con lo que tiene, porque nosotros no hemos traído nada al mundo y nada podemos llevarnos de él. ¿De qué te sirve llenarte las bolsas y la cuenta de tu banco de todo ese dinero que te estás robando de todos estos hermanos y hermanas que te están siguiendo con una fe ciega y a los que estás engañando, si al morirte no vas a llevarte nada de eso para el infierno que es tu destino si no te arrepientes? ¿De qué vale? ¿De qué sirve tener un carro del año, una casa grande, comodidades y lujos en esta vida, comprados con el dinero mal habido de convertir la piedad en un negocio, si cuando al morir todo lo vas a dejar aquí y tu alma desnuda de toda obra buena va a ir a parar al infierno? Esas falsas enseñanzas en torno al tema del diezmo, cuando dicen que los que no pagan el diezmo están robándole a Dios, tomando de forma malinterpretada y malintencionada pasajes como el de Malaquías capítulo 3 y pasajes también como el de San Pablo cuando dice que Dios ama al que da con alegría, y cuando dice también Jesús, el obrero merece su salario. Son todas esas estrategias que están motivadas por la codicia, por amor al dinero, y el fin tuyo, hermanito pastor, no va a ser bueno. El fin de ustedes, hermanos protestantes, que siguen estos pastores engañosos y ávidos por el dinero, tampoco va a ser bueno. Frente a esas ideas, frente a las cuales dicen ellos que el obrero merece su salario, miren lo que les dice San Pablo: mientras tengamos comida y vestido, estemos contentos con eso. No cobren diezmo, no roben a la gente, no los engañen, no compren su salvación ustedes al precio del diezmo, porque están haciendo de la piedad un negocio. Y miren lo que va a pasar con ustedes si no se arrepienten. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en el lazo y en muchas codicias insensatas y perniciosas que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el afán de dinero, y algunos por dejarse llevar de él se extraviaron en la fe y se atormentaron con muchos dolores. ¿Por qué existen tantas sectas protestantes? ¿Por qué hay tantos pastores que, habiendo ya aprendido un poquito apenas de las Sagradas Escrituras, utilizan la misma Santa Biblia como un arma en contra de los católicos para alejarlos de la sana doctrina? Por el amor al dinero, porque están motivados por la codicia insensata y perniciosa que hunde a los hombres en la ruina y en la perdición. No es por el amor a la salvación, no es por el amor a la verdad, es por lo que dice San Pablo aquí en esta carta, porque tienen amor al dinero, buscan el dinero, y por eso, al dejarse llevar por él, se extravían ustedes en la fe, se atormentan con muchos dolores y hacen también que se pierdan y que se extravíen todos aquellos pobres hermanos y hermanas que con un corazón noble, con un corazón verdaderamente abierto a la verdad, abierto a la fe, fácilmente son manipulados por ustedes. Y para ustedes que piensan que nosotros los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes religiosas, miren lo que les dice San Pablo en Colosenses 3, versículos del 5 al 6. Por tanto, mortifiquen sus miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos,
y la codicia, que es una idolatría, todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. No son ídolos, hermanos protestantes, la imagen de la Virgen de Guadalupe, el crucifijo, la imagen de Santo Tomás, la imagen de San José, etc. Ellas son representaciones religiosas. Los pasajes del Antiguo Testamento que se refieren a los dioses que son contrarios a la voluntad de Dios, que son falsos dioses, que son ídolos, no son las imágenes de nosotros los católicos. La verdadera idolatría es como nos dice San Pablo en su carta, y ustedes lo pueden leer en su propia Biblia, Colosenses 3, del 5 al 6. La codicia es una idolatría y atrae la cólera de Dios sobre ustedes, sobre los rebeldes. No se dejen engañar, hermanos, no se dejen dañar en su fe. Jesús ya decía en Mateo 6:24 y en Lucas 16:13 que nadie puede servir a Dios y al dinero. El verdadero ídolo de los pastores protestantes es el dinero. ¿Por qué rechazan todas las imágenes de nosotros los católicos, pero no rechazan las imágenes que están en los billetes? Y si tienen un billete de dólar y al lado tienen un billete de $100, aceptan con más beneficio y con más alegría el billete de $100 que tiene también una imagen, y esa sí no la rechazan. La codicia es una idolatría y atrae la cólera de Dios sobre ustedes que son rebeldes y amantes del dinero, que son también codiciosos. Vamos a tener que hacer una pausa ya sobre este tema para un anuncio muy importante de un evento que se va a llevar a cabo en la parroquia de Santa María en Johnson City el sábado 6 de abril, el sábado que viene, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Es un retiro de Cuaresma. Todos están cordialmente invitados. Necesitan traer la Biblia, por supuesto, porque es la herramienta con la cual nosotros podemos adentrarnos en la meditación de la palabra de Dios. Y para aquellos que tienen niños pequeños, hay cuidado de niños, para que no tengan a los niños como una excusa para no participar en cosas tan importantes como este retiro que va a haber en Santa María, en Johnson City, el sábado 6 de abril, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Va a estar el padre Fernando Echeverry dirigiendo este retiro. Se va a pedir una donación de $5 para la comida, para aquellos que tengan la posibilidad de pagarlo. Para los que no hay problema. Entonces todos cordialmente invitados. E invitados también ustedes todos a que se acerquen a su parroquia en las semanas que quedan todavía de esta Cuaresma, para que se confiesen, para que sea a través de este sacramento de la confesión que el mismo Cristo ha dejado en su iglesia y que es el medio a través del cual se hace efectiva nuestra reconciliación con Dios, donde se hacen efectivos los efectos salvadores de la muerte de Cristo en la cruz para traernos a todos nosotros la salvación. Que en esta semana que comienza con este domingo de alegría, domingo de Letare, el Señor permanezca siempre con todos ustedes y que la Santísima Virgen María siga intercediendo por todos ustedes y mostrándoles el camino para que se acerquen a Dios, que es Cristo, su Hijo, que en su seno se hizo uno como nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.